Cuando el corazón se detiene y el cuerpo exhala su último aliento, la mayoría cree que todo termina. Pero según Samael Aungwie, la muerte no es el final, sino el principio de un viaje mucho más profundo y revelador. En el instante en que dejamos la materia, lo invisible se vuelve evidente, lo oculto se manifiesta, y lo que durante la vida parecía un misterio, se convierte en una realidad irrefutable. No hablamos de creencias vacías ni de consuelos superficiales, sino de una ciencia del alma, una verdad espiritual que pocos conocen y que transforma por completo la forma en la que entendemos la existencia. Morir no es desaparecer, es despertar a un plano donde cada pensamiento, emoción y acción cobra peso real. En ese tránsito, nos enfrentamos cara a cara con nuestra conciencia, no con la imagen que dimos al mundo, sino con lo que fuimos en lo más íntimo, sin máscaras, sin excusas. Samael Aungwie enseñó que el alma, al separarse del cuerpo físico, entra en estados que reflejan su vibración interior. Si viviste con verdad, avanzarás hacia la luz. Si te hundiste en el ego, te atraerán regiones más densas, donde el alma queda atrapada en sus propios errores. Este vídeo no busca asustarte, busca despertarte, porque entender la muerte es entender la vida. Y solo quien comprende ese tránsito puede comenzar a vivir con verdadero propósito. No venimos aquí solo a trabajar, consumir y acumular años. Venimos a prepararnos para ese instante inevitable en el que todo lo falso cae y solo lo eterno permanece. Así que si alguna vez te has preguntado qué hay más allá, qué sucede cuando el cuerpo ya no responde, qué experimenta realmente el alma, quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Desde el instante en que el cuerpo físico expira, comienza un proceso que va mucho más allá de lo que la ciencia médica puede explicar. Según las enseñanzas de Samael Aungwie, la muerte es una transición cuidadosamente estructurada, no un caos al azar ni una simple desaparición. Lo primero que ocurre es la separación del alma, pero no de forma instantánea ni automática. Existe un momento de confusión, donde la conciencia puede sentirse desubicada, especialmente si el individuo vivió identificado únicamente con el cuerpo. Esta desconexión es como despertar en un lugar extraño después de un sueño profundo. Sabes que algo cambió, pero no comprendes del todo que, en ese primer estado post-mortem, el alma se encuentra en lo que Samael llama el mundo molecular o astral. Aquí todavía conserva las formas, los pensamientos, los deseos que tenía en vida. Si la persona murió con preocupaciones intensas, emociones sin resolver o apegos muy fuertes, estos elementos se proyectan en ese plano, generando entornos que no son simbólicos, sino reales para la conciencia. Muchos permanecen en ese nivel durante días, incluso semanas, dependiendo de su nivel de apego y su capacidad para soltar. Por eso es tan importante morir en paz, porque lo que no resuelves en vida, lo enfrentas al cruzar el umbral. Una vez que el alma comienza a desprenderse de esas formas mentales, inicia un viaje hacia el mundo causal, donde se encuentra con lo que Samael define como el juicio interior. No es un tribunal externo ni un castigo impuesto por alguna figura divina. Es el alma observándose a sí misma, viendo su vida completa desde un estado superior de conciencia. Aquí no puedes mentir ni justificarte. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento queda registrado con una claridad imposible de alcanzar en el estado físico. No hay editores ni filtros, solo verdad. Y esa verdad es la que determina el siguiente paso del alma. Si la conciencia ha sido cultivada, si el ser ha trabajado sobre sus defectos y ha buscado despertar, entonces este juicio se convierte en una oportunidad para ascender. Pero si el alma está cargada de egos, de deseos no resueltos, de odio, lujuria, codicia y orgullo, entonces se sumerge en dimensiones más densas, en las regiones infernales del mundo infradimensional, no como castigo, sino como una consecuencia vibratoria natural. Allí, los egos no eliminados en vida continúan reproduciendo sufrimientos hasta que, eventualmente, se disuelven en procesos que Samael describe con una crudeza impactante pero necesaria. Lo más revelador es que este proceso no es lineal ni arbitrario.
Es matemático, es exacto. Todo se basa en la vibración interna del alma. Y nadie puede fingir una vibración que no tiene. Puedes haber engañado al mundo entero, pero no puedes engañar al juicio de tu propia conciencia. Por eso Samael insistía en la necesidad del trabajo interior, de la autoobservación, de la eliminación consciente de los defectos psicológicos. Porque solo lo que muere en nosotros en vida no nos arrastra en la muerte. El alma que ha despertado, aunque sea parcialmente, reconoce este tránsito como un cambio natural. No se aferra, no se pierde, no entra en estados de confusión prolongados. Mientras que aquellas almas dormidas, cargadas de miedo e ignorancia, pueden quedar atrapadas entre planos, repitiendo escenas, apegadas a sus casas, a sus familias, a sus rutinas, sin saber que ya han cruzado al otro lado. Algunas ni siquiera lo notan y siguen comportándose como si siguieran vivas, generando fenómenos que muchas culturas han llamado fantasmas. Por eso es tan vital prepararse mientras estamos vivos, porque en el momento de la muerte no hay más tiempo para aprender, solo para enfrentar lo que ya somos. Si esto te hizo reflexionar, comenta: quiero despertar antes de morir. Esa frase puede ser tu primer paso hacia una vida más consciente. Una vez que el alma ha atravesado las primeras etapas del desprendimiento físico y emocional, llega lo que Samael Aungüe llama la revisión total de la existencia. Esta etapa no es simbólica ni metafórica, es vivencial. El alma contempla su vida completa, desde la infancia hasta el último pensamiento antes de morir. No es una simple película mental, es una experiencia en la que cada acción se revive con toda su carga emocional, como si el alma se sumergiera nuevamente en cada momento para comprenderlo desde una conciencia superior. Y lo más impactante, también se experimenta el efecto que esas acciones tuvieron en los demás. Cada palabra hiriente, cada mentira, cada gesto de amor o compasión, todo es sentido desde el lugar del otro. Esta es la verdadera justicia divina. Sentir, comprender y asumir. En ese instante, muchos se conmueven profundamente, porque ya no existe el ego para justificar, excusar o victimizarse. Solo queda la verdad desnuda. Algunos experimentan un profundo remordimiento, no por temor a un castigo, sino por la claridad con la que comprenden las oportunidades perdidas, los daños causados y las veces en las que pudieron haber actuado desde el alma y no lo hicieron. Este juicio interior no necesita jueces externos. La conciencia, cuando está libre de la materia, se convierte en el espejo más transparente del universo. A partir de allí, el alma entra en un estado de análisis profundo. Lo que en la vida física parecía importante, el dinero, la apariencia, los logros sociales, pierde completamente su valor. Lo que permanece son los actos de amor, los sacrificios conscientes, las lecciones aprendidas, los egos eliminados, los momentos en que se luchó por la verdad interior. Este filtro lo determina todo. No hay excepciones ni atajos. La vibración interna del alma marca su camino. Y es ahí donde se toma una de las decisiones más trascendentales, la necesidad del retorno, el llamado renacimiento. Samael Aungüe explica que la mayoría de las almas deben retornar al mundo físico porque aún tienen trabajo pendiente, lecciones en aprender, defectos que eliminar, karma que equilibrar. Pero este regreso no es inmediato. Antes de nacer de nuevo, el alma pasa por una etapa de reposo y recapitulación. En este periodo, entra en contacto con los maestros del karma, seres conscientes que rigen las leyes del equilibrio universal. No castigan ni premian, simplemente ejecutan las consecuencias de nuestras acciones. Ellos guían el proceso de selección del nuevo cuerpo, el entorno familiar, el país, las condiciones físicas y sociales necesarias para que el alma continúe su evolución o se enfrente a lo que evadió anteriormente. Nada es al azar. Nacer en cierto lugar, con ciertas personas, en determinado contexto, responde a una ecuación perfecta basada en vibraciones, causas y efectos. El alma no elige desde el deseo, sino desde la necesidad evolutiva. En algunos casos, puede pedir una oportunidad particular,
pero siempre bajo la supervisión de estos seres superiores. Por eso hay quienes nacen en medio del dolor, de la pobreza, del conflicto. No porque el universo sea injusto, sino porque es preciso que el alma enfrente ciertas experiencias para desarrollar compasión, voluntad, humildad o fuerza interior. Por otro lado, las almas que alcanzan un nivel de trabajo espiritual más elevado pueden tener la opción de no retornar inmediatamente. Algunas permanecen ayudando a otras conciencias desde planos sutiles. Otras se preparan para encarnaciones especiales, donde cumplen misiones específicas. Y unas pocas logran la liberación total, el ingreso consciente al reino de los maestros, donde ya no hay necesidad de volver, porque se ha conquistado la totalidad de la conciencia. Entender este proceso cambia todo. Ya no vemos la vida como un simple tránsito biológico, sino como una escuela precisa donde cada día, cada decisión, cada pensamiento, cuenta. Comenta, estoy aquí para aprender, no para repetir. Y graba esa frase en tu mente, porque puede ser la clave para salir del ciclo del sufrimiento inconsciente. Muchas personas viven con miedo a la muerte porque desconocen lo que realmente ocurre después del último aliento. Pero ese temor nace de la ignorancia, de no haber explorado la profundidad del alma y del proceso que continúa más allá del cuerpo. Según Samael Aungüe, el verdadero drama no está en morir, sino en haber vivido sin despertar. Porque quien no cultivó la conciencia, quien vivió esclavo del ego, está condenado a repetir la existencia sin comprenderla, atrapado en el ciclo del retorno, una y otra vez, hasta que por fin decide transformarse. En la muerte, lo que permanece no es el nombre, ni los títulos, ni las posesiones. Lo que continúa es la esencia del ser, y sobre todo, los elementos psicológicos que no fueron eliminados. El ego, esa multiplicidad de yo's que dominan la mente y el corazón, no desaparece con el fallecimiento. Por el contrario, se lleva consigo al alma hacia planos vibratorios que corresponden a su densidad. Así, el mentiroso va a regiones donde la falsedad lo envuelve. El iracundo se encuentra en entornos violentos. El lujurioso queda atrapado en escenarios de deseo insaciable. Y el orgulloso permanece en mundos donde el aislamiento y la autoimportancia son su prisión. Pero no todo es condena. También hay posibilidad de despertar después de la muerte. Hay almas que, al ver con claridad lo que fueron, sienten un anhelo tan profundo de transformación que suplican por una nueva oportunidad. Ese deseo sincero puede acelerar el proceso de retorno, permitiendo que nazcan en condiciones favorables para el trabajo interior. Pero esa oportunidad no es eterna. Si el alma cae muchas veces en los mismos errores, si desperdicia vida sin buscar despertar, llega un punto en el que el ser superior se retira y el alma queda reducida a una sombra, una chispa que ya no recuerda ni quién fue. Samael enseña que para evitar este destino, debemos realizar la gran obra, la revolución de la conciencia. Esto implica 3 trabajos fundamentales que, si bien comienzan en vida, también continúan en planos superiores tras la muerte. El primero es el trabajo sobre el ego, autoobservarnos, descubrir nuestras múltiples facetas internas y eliminarlas conscientemente mediante el fuego del ser. El segundo es el trabajo con la energía sexual, canalizada de forma sagrada para nutrir el alma y crear el cuerpo astral solar. Y el tercero es el servicio a los demás, no desde la vanidad, sino desde la comprensión profunda de que ayudar a otro es ayudar a nuestro propio ser. Cuando el alma ha trabajado lo suficiente, despierta el recuerdo de vidas anteriores. Este no es un lujo espiritual, sino una necesidad para entender el camino recorrido y no volver a cometer los mismos errores. Algunos pocos recuerdan sus vidas pasadas incluso en la infancia, porque su alma ya ha alcanzado cierto grado de pureza y continuidad de conciencia. Pero la mayoría lo olvida todo al nacer, repitiendo patrones sin saber por qué, cargando traumas y miedos que no nacieron en esta vida, sino en otras muy antiguas. Es por eso que Samael insiste tanto en la importancia del trabajo diario. No basta con meditar ocasionalmente o leer libros espirituales. Se necesita disciplina, sinceridad brutal con uno mismo y una voluntad inquebrantable.
Cada pensamiento cuenta. Cada emoción alimenta o debilita el alma. Cada acción crea causas que inevitablemente darán frutos. La muerte solo es un reflejo de cómo vivimos. Y si vivimos dormidos, moriremos igual. Pero si despertamos, ese tránsito se convierte en una liberación. Y entonces ya no se tema la muerte. Se le honra como parte del ciclo divino. Porque quien ha vivido con conciencia puede morir con paz. Comenta, no quiero repetir, quiero despertar. Si esa frase resuena dentro de ti, es señal de que ya estás iniciando el camino que tantos ignoran hasta que es demasiado tarde. Cuando el alma comprende que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un mismo proceso, nace una fuerza interior que transforma radicalmente la manera de existir. Samael Aungui enseñó que todo en la creación responde a leyes exactas y la muerte no escapa a ese principio. Pero hay algo aún más profundo que muchas veces se ignora. La preparación consciente para morir no comienza en el lecho final, sino desde los actos más cotidianos. Cada día es una pequeña muerte. Cada sueño es un ensayo. Cada silencio interior una oportunidad para conectar con lo eterno. En este punto, el alma madura empieza a reconocer los símbolos, las señales, las pruebas que la existencia pone en el camino y se da cuenta de que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, tenía un propósito preciso en su evolución espiritual. El verdadero iniciado no le teme a la muerte porque ya ha experimentado pequeñas muertes dentro de sí. Ha dejado morir al orgullo, a la soberbia, a la mentira, al odio, a la lujuria. Y al hacerlo, ha permitido que nazca dentro de sí una conciencia nueva, lúcida, despierta. En palabras de Samael, solo quien muere psicológicamente vive realmente. Por eso, el proceso de morir en vida, a través del trabajo interno diario, es la clave para vivir con sabiduría y partir con dignidad. Este tipo de muerte no duele, no genera pánico, no produce vacío. Al contrario, libera, porque no se trata de perder nada, sino de dejar atrás lo que ya no es útil, lo que impide que el ser se manifieste con plenitud. Ahora bien, cuando el alma ha trabajado intensamente sobre sí misma, ocurre un fenómeno que Samael describe como la integración con el íntimo, esa chispa divina que habita en cada ser humano y que generalmente permanece dormida o ignorada. En ese estado, el alma ya no depende de circunstancias externas para avanzar, ni del cuerpo físico para ser consciente. Puede moverse entre mundos, comprender verdades que escapan a los sentidos ordinarios, y sobre todo, puede elegir conscientemente el momento y la forma de partir. Esto es lo que las tradiciones antiguas llamaban una muerte iniciática, un tránsito realizado con plena lucidez, sin temor, con la conciencia despierta, como quien simplemente cambie de morada porque ha cumplido su misión. El iniciado que alcanza este nivel ya no renace por karma, sino por la arma. Es decir, vuelve al mundo físico no porque deba pagar errores pasados, sino porque su presencia es necesaria para ayudar a otros. Su vida no está marcada por el sufrimiento ciego, sino por un propósito claro y una entrega consciente. Y cuando llega la hora de partir, lo hace sin angustia, sin resistencia, con serenidad absoluta, sabiendo que lo que deja atrás es solo una forma, un instrumento, y que lo esencial continúa, se eleva, se reintegra al todo. Este tipo de muerte no es común, pero tampoco es imposible. Está al alcance de quienes decidan recorrer el camino de la autorrealización, sin excusas, sin atajos, con sinceridad radical. Porque el alma que se ha preparado en vida muere como vivido, con sabiduría, con amor y con verdad. Por eso es tan urgente mirar hacia adentro, escuchar el silencio, enfrentar los defectos, abrir el corazón al ser. Porque ningún conocimiento, ningún ritual, ninguna creencia te servirá en el instante final si no has trabajado sobre ti mismo. Hoy, más que nunca, la humanidad necesita recordar que la muerte no es el castigo, sino la puerta. No es el final, sino el examen. Y solo quien ha vivido con conciencia puede atravesarla sin miedo. Comenta, no temo morir, temo no despertar.
Porque esa frase resume la verdadera urgencia espiritual que todos, tarde o temprano, tendremos que enfrentar cara a cara. Hablar de la muerte es hablar de la vida, no como opuestos, sino como reflejos de una misma verdad, que somos seres espirituales viviendo una experiencia física temporal. Las enseñanzas de Samael Aungüe nos empujan a mirar más allá del velo de la materia, a cuestionar lo que creemos saber y a enfrentarnos con la urgencia de despertar antes de que sea demasiado tarde. Porque no se trata de evitar la muerte, sino de comprenderla, de integrarla como una maestra silenciosa que siempre nos acompaña, recordándonos que cada segundo cuenta. Después de todo lo explorado, entendemos que la muerte no es un castigo ni una tragedia inevitable. Es un tránsito, un proceso profundamente regulado por leyes divinas, donde el alma recoge el fruto de su vida, enfrenta su verdad sin disfraces y se prepara para lo que viene. Y lo que viene no depende de ninguna religión, dogma o promesa externa. Depende del estado interno, del trabajo realizado sobre el ego, de la conciencia que se logró despertar mientras habitaba este cuerpo. Ese es el verdadero pasaporte del alma. Cuando comprendemos que no somos este cuerpo, ni estos pensamientos, ni estos deseos pasajeros, comienza un proceso de liberación. Ya no nos tomamos tan en serio las opiniones ajenas, los logros materiales, las derrotas mundanas, porque la atención empieza a dirigirse hacia lo eterno, hacia ese centro sagrado donde habita el ser. Allí no hay miedo, no hay culpa, no hay confusión, solo hay claridad. Y es desde esa claridad que podemos tomar decisiones distintas, vivir con otro ritmo, amar con profundidad real y actuar con responsabilidad espiritual. Samael no vino a tranquilizarnos con cuentos dulces sobre la muerte. Vino a sacudirnos, a mostrarnos que la mayoría de las personas mueren dormidas porque también vivieron dormidas. Que no basta con tener buenas intenciones, ni con rezar mecánicamente, ni con repetir frases sin entender su sentido. Lo que cuenta es el fuego interior, la voluntad de mirar hacia adentro con valentía, de reconocer los errores y transformarlos en sabiduría. Porque esa es la única forma de evitar la repetición inconsciente que nos hace nacer, sufrir, morir y volver a empezar, una y otra vez. Quien trabaja sobre sí mismo diariamente no solo transforma su vida, también transforma su muerte, porque ya no será una víctima del destino, sino un caminante consciente. Y cuando ese instante llegue, no habrá oscuridad, sino luz. No habrá pérdida, sino regreso. No habrá angustia, sino comprensión profunda de que todo ha sido parte de un plan perfecto, diseñado para que el alma despierte, se libere y finalmente se una con lo divino. Y por eso este mensaje no es solo sobre morir, es sobre vivir verdaderamente. Porque solo quien se prepara para la muerte puede vivir con sentido. Solo quien conoce el final puede valorar el presente. Y solo quien busca la verdad puede caminar sin miedo. Comenta, estoy aquí para trascender, no para repetir. Y haz de esa frase un faro en tu camino. Porque no sabemos cuándo llegará el momento final, pero si sabemos que aún tenemos tiempo para despertar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti anhela respuestas más profundas, algo que trascienda lo superficial y te conecte con lo eterno. No ignores ese llamado. Cada palabra que hoy resonó en tu interior es una semilla, y depende de ti cultivarla o dejar que se pierda en el ruido cotidiano. La muerte no debe ser temida, debe ser comprendida. Y la vida no debe ser desperdiciada, debe ser vivida con conciencia, con propósito, con valor. Si este mensaje tocó tu alma, no lo dejes pasar como un vídeo más. Comenta abajo, estoy despierto y quiero seguir avanzando. Esa frase no es para mí, es para ti, para que la escribas, la sientas y la hagas realidad. Suscríbete, activa la campanita y comparte este contenido con quienes aún no ven. Nos encontramos en el próximo viaje con más verdades que despiertan y más luz para el alma.